a tener de razonamiento cuantitativo pedagógico. La primera parte va a ser una guía estratégica del tablero de control para el examen de ingreso a la carrera docente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, teniendo en cuenta algo que es un factor de eliminación de muchos de la prueba. Sí es cierto, y quiero aclarar eso, que la prueba ha cambiado su forma de verse. No es matemática pura, pero sí tiene algo que analizarse. En eso vamos a mirar desde lo más básico, desde su estructura, eh, el dominio que queremos tener y cómo lo queremos ver. Entonces, la interpretación de la información debe ser una lectura precisa de las tablas y los gráficos educativos. Las presentaciones que nos van a dar son unas presentaciones en las cuales tienen tablas de frecuencia y algunas distribuciones. Esas distribuciones se entiende como la estadística descriptiva. ¿Sí? Para usted que toma apuntes, de la estadística descriptiva es una estadística que nos va a permitir analizar dichos gráficos y situaciones. ¿Qué más se puede ver en esta primera acercamiento que vamos a tener, en esta primera clase? Pensamiento analítico. Eso es una conexión lógica entre las variables escolares. No vamos a desencajar la parte pedagógica que usted y yo ya tenemos y que usted y yo tenemos ese fuerte. Si usted es licenciado no profesional, eh, va a tener que reforzarlo con algunas estudios pertinentes con respecto a lo que es pedagogía. Ahora, en esta situación viene la resolución de problemas. La resolución de problemas nos va a ayudar a identificar el factor crítico que se requiere de la intervención y una interpretación profunda del mismo. La resolución es en la mucho donde se cae en el juego de no poder resolver de la mejor manera. Y pues basado en eso, pues viene la toma de decisiones, que es la elección asertiva de la forma que sustente basado en el alineamiento de la Comisión del Servicio, de la Comisión Nacional del Servicio Civil y lo que el Ministerio también quiere que usted y yo respondamos en dicha prueba. Eh, los embudos nos ayudan a tomar una decisión y un formalismo del mismo. El embudo es de lo macro a lo más pequeño y de lo real. Entonces, las informaciones acá se toman respecto a lo que me van a dar en dicha prueba. Tengan en cuenta que tenemos una pista, la pista y que nos va a ayudar mucho es que esta prueba va a ser netamente pedagógica porque en ascenso y reubicación se hizo eso. Y este dato nos puede dar un acercamiento a la misma. No es verdad, no es verdad, o con esto, que hayan pruebas o preguntas filtradas. Eso no funciona así y no es así porque lo más acercado que hay es ascenso y reubicación. Entonces tengan en cuenta que estos datos nos van a ayudar ya en la prueba, que es especificar bien lo que me quiere decir. Los datos se van a la población que nos den y la información se debe organizar de forma múltiple, donde los datos se puedan amplificar y pues nos lleven a una situación real del aula. Y luego vienen los indicadores educativos, decisiones pedagógicas, que hay que mirar la estandarización y evaluar el proceso institucional. Por lo general, las preguntas y pruebas que se han venido elaborando tienen orden de Comisión Nacional de Servicios Civil y del Ministerio, en donde nos muestran un análisis y pues se lleva a un contexto real, no dejando de aparte la normatividad. Las herramientas visuales del docente que tenemos son las siguientes, pues se supone que nos van a dar una situación, en la situación debe responder a varias preguntas o en una pregunta, lo que se tenga. Se manejan casos largos con respuestas
de 2 a 5 preguntas. Y pues vienen interpretaciones. Entonces, este es un ejercicio de una tabla de frecuencia, es un ejemplo, tiene una entrada nomás, no es de doble entrada. Me explico qué es doble entrada. Doble entrada quiere decir que tiene por arriba y por abajo, o sea, de manera horizontal y vertical. Por lo general, estas tablas de frecuencia eh, vienen de forma simple o comparativa, y las comparativas nos funcionan como doble entrada. Tienen siempre un marcado algunos aspectos que nos pueden ayudar. Lo más típico que nos va a dar una claridad son los gráficos. Los gráficos, como las barras, nos ayudan a una comparación de volúmenes. Por ejemplo, tengan muy en cuenta esto, el promedio por cursos. Los circulares nos van a ayudar a la distribución porcentual, que eso es muy bueno. Eh, Seguramente no nos va a tocar sacar porcentajes, pero eh, en el orden de graficarlos, ¿no? Porque ya lo hemos venido trabajando, que es sacar los porcentajes. Pero si hacemos bien el ejercicio, podemos enseñar también cómo sacar porcentajes a partir de la circunferencia. O sea, montarlo. Aunque eso no nos va a tocar hacer. El histograma viene con unas gráficas de barras unido por puntos en el medio de las barras y se unen con líneas que lo conocemos como polígonos regulares. Esa es la unión. Pero estas histogramas nos dan una conectividad y una claridad. Tenga en cuenta que de manera horizontal se pone la parte cuantitativa cualitativa, y de manera vertical lo cuantitativo. O sea que en la parte de abajo, horizontal, en X, plano cartesiano, ponemos lo que es lo cualitativo, y en lo vertical ponemos lo cuantitativo. Este tipo de gráfica de líneas es una de las que he venido mirando y analizando en muchas pruebas que aparecen. A veces nos montan una gráfica de puntos y líneas como distractor. Entonces hay que tener cuidado con eso, en qué momento se debe usar. Y eso son lo que nos ayuda a las evoluciones o tendencias temporales. Casos puntuales: deserción, cobertura, se me da la paloma ahorita. Bueno, donde el CIMAT, donde se apunta toda la estadística de eso. Entonces, para que lo tengamos pues en cuenta. Es una herramientas que nos van a ayudar de forma visual. Los protocolos que la comisión nos quiere alinear o que nos puede llevar a nosotros es de la siguiente manera. Es leer primero la pregunta, ¿sí? Ese es un tipo de metodología. No es que tenga que ser así porque, pues, como yo lo estoy diciendo en esta clase, entonces debe hacerse así. No, no es un método, un camino. Pero muchos usamos, quizás en pruebas, ya en la realidad, utilizamos este método, que es leer primero la pregunta. Lógico que hay que mirar el contexto, identificar la variable analizada, luego se hace una revisión de unidades y porcentajes si lo amerita, se hace una comparación de datos antes de concluir y responder únicamente con evidencias. ¿Qué me da en cada nivel que he puesto en estos 5 pasos? Pues la primera es que me están pidiendo exactamente a leer. Tengo que identificar en la situación a partir de la ilustración y de todo lo que esté pertinente allí. ¿Qué me quiere preguntar y hacia dónde me quiere llevar? Al identificar la variable significa la famosa parte literal o a lo que se quiere responder. En ese orden de ideas, lo que me quiere preguntar es, y lo que yo debo preguntarme es: ¿estamos midiendo notas, faltas o reportes? Entonces yo debo mirar qué tipo de variable. Ahí la analizamos. En la revisión de unidades y porcentajes son las cantidades absolutas o proporcionales que nos van a dar. Cuando ya hacemos una comparación de datos y ya hemos entendido la dinámica del ejercicio y queremos hacer algo, entonces buscamos el punto más alto de la tendencia de lo que me va a dar la pregunta. Sí es cierto que la prueba da puntos por todas. Dejar en vacío sin llenar alguna da puntaje 0. Pero las demás, todas
se dan puntos. Muy bajos, pues la que no tenga nada que ver, la que esté en el contexto pero no responde, la cáscara y la verdadera. Recuerde que eso da un puntaje. Responder únicamente con evidencias quiere decir que si el gráfico nos muestra o no muestra la realidad o la respuesta, hay que mirar bien qué contesta en ese análisis. Entonces, unas aplicaciones para uno solo tener en cuenta tipos de gráficas de casos, pueden ser casos como estos, por ejemplo, asistencia, promedios, donde hay que analizar las gráficas y los porcentajes. A veces los porcentajes no dan el todo, ¿sí? No es la respuesta correcta, porque a veces viene el porcentaje del 100% de la situación, queremos saber el 80% de ella misma. Entonces hay que mirar el análisis de eso. Este tipo de gráficas que ayudan mucho, estas verticales son las típicas, pero las horizontales son las que tienen unas medidas de tendencia que nos muestran son los promedios. Y en el orden de promedio, recuerde que el promedio lo hacemos pues todo el tiempo, lo analizamos y toda la situación, pero el promedio se saca a partir de la suma de los datos dividido en el número de datos, teniendo en cuenta de lo que se tenga. Esos son tipos de aplicaciones, tipos de situaciones que pueden ameritar, situaciones donde marquen cosas como esta, líneas puntuales, si asciende, desciende, hay decreción o creciente, bueno, todo lo que tienen que marcar en el léxico matemático, que son casos donde hay que mirar qué es lo que sucede. Hay análisis multivariables que hacen una sinopsis en la pedagogía, que es como el primer diagnóstico, que es donde yo me monto en un uso gráfico y puedo ver acá. Por ejemplo, esta tiene dos variables cuantitativas, donde el análisis es que debo mirar cómo se cruzan los diferentes escenarios basados en promedio y basado en asistencia. Hay una doble implicación y ahí es donde viene la multivariable. El multivariable quiere decir dos o más variables del mismo estudio. Entonces debemos tener en cuenta que este tipo de gráfica es donde más se confunden los aspirantes. ¿Por qué? Porque tienen dos entradas de orden cuantitativo y eso nos lleva a pensar que la información está en el exterior y es en el análisis que está ahí. Este es un tipo de gráfica que no es claro con lo que quiere decir, pero hay unos acercamientos, entonces va a tener cuidado con ese análisis gráfico. En la matriz del diagnóstico, de la toma de decisiones, hay que mirar bien las evidencias, hay que ponerle un poco de sentido común. Hay preguntas que no necesariamente hay que responderlas con un algoritmo, sino con algo de sentido común. Y es mirar ese tipo de información. Acá hay esta ficha que es un ejemplo, por ejemplo, en indicadores educativos, que mide realmente la herramienta gráfica común y las decisiones pedagógicas esperadas. Cuando son asistencia, rendimiento, convivencia y deserción, se usan por lo general este tipo de herramientas gráficas, como las tablas y las barras para asistencia, que es la presencia en el aula, que es lo que mide realmente. Luego de eso viene, por ejemplo, el rendimiento, que es el promedio y calificaciones, que usted y yo manejamos eso, que se pueden ver con las barras o histogramas. La convivencia son reportes disciplinarios, casi siempre se muestran es por porcentajes, y si uno ve en el discurso del profesor docente directivo en el área coordinador, siempre hace porcentajes, siempre utiliza un Excel, hace sus entradas, saca gráficas, porque es lo que mejor, perdón, circunferencias, que es lo mejor que se interpreta. No quiere decir que se tenga que una camisa de fuerza en eso, ¿no? La deserción es el abandono del sistema escolar, que pues las gráficas de línea son muy asertivas, nos ayudan mucho.
Aquí no se habla de dispersiones todavía, las dispersiones son lo que está más alejándonos más de las medidas de tendencia central. Es un poco ya de un léxico más matemático que algunos de ustedes ya lo manejarán porque tenemos por allá en nuestra retina algunos nombrecitos. Moda, media, mediana, vienen las de dispersión, varianza, covarianza y esas cositas. Y eso lo tenemos que empezar a estudiar. Bueno, ok. Eh, entonces, perdón, se me había ido por ahí el audio. Eh, mm, entonces, esas interpretaciones nos llevan a las decisiones pedagógicas esperadas. ¿Cuáles? Pues la priorización del seguimiento, que lo debemos hacer. Hemos estudiado normatividad, el seguimiento, todo lo que tiene que ver con esto. Hay que hacer fortalecimientos, hay una flexibilización también del currículo, hay unas intervenciones del clima escolar y la mediación. Esa palabra mediación va a salir mucho y las estrategias de retención y permanencia en las aulas y en las instituciones. Reglas de oro y trampas del examen, pues limitarse solamente a las evidencias, no inferir en la información, la ausencia de las gráficas y reportes, no confundir porcentajes con cantidad absolutas, lo que les estaba diciendo anteriormente, un 50% de un grupo de estudiantes, 5 son menores de 20 y un grupo de 100 estudiantes del 20, cosas como esas que vienen del porcentaje, sacar el porcentaje, que son preguntas. Hay que priorizar lo que me esté dando el contexto. En el contexto, usted y yo, pues vamos a tener claridad de qué es lo que se puede manipular a partir de la información. A partir de eso, usted puede tener un buen análisis pertinente en la parte estadística. Bueno, hasta aquí. Voy a saludar por acá. Buenas noches a la profe Adi. Buenas noches, profe Cari. Y al profesor Javier que está diciendo que en el grupo están pidiendo acceso. La sala está libre. No necesitan que yo le apruebe nada. A veces eso pasa por internet o por no usar Teams y bueno, esa actualización. Bueno, preguntas hasta aquí. Por favor, hágamelo saber porque es importante que usted tiene la opción del micrófono para que hable y tengamos esa interacción un poco más. ¿No? ¿Todo claro hasta ahí? Ok. Voy a mostrarles algo. Voy a mostrarles. Yo les voy a subir todo eso. Bueno, muy buena esa pregunta. ¿Qué me recomienda leer para entender a más profundidad ese tema? Bueno. El material que les voy a construir a partir de estas clases va a ser enfocado clase por clase, o sea, van temas de clase. Entonces, la única forma y que yo recomiendo, y es lo que podemos hacer todo, es la práctica. Entonces, hacemos práctica. La intención es que en las clases dejemos tareas. Esas tareas se cumplan en el sentido de que se cumplan en el sentido mm, de que usted pueda estudiar de manera autónoma también. Y esa es una forma, profe, que pueda profundizar en el tema. Coja y raya. Estos cuadernillos los pueden imprimir y raya. Entonces, para que lo tengamos pues en cuenta. Y permítame en un momento, quiero mostrarles algo que este sirve para mostrarles algo que vamos a estudiar ahorita aquí, porque la intención es que hagamos el ejercicio práctico de eh, de lo que me gusta hacer, que podamos contestar un par de preguntas, ¿sí?
Permítame en un momento, le voy a compartir. Compartirle por acá. Todo esto se los voy a... Todo esto se los voy a compartir en su drive de material. ¿Listo? Los datos de la acción estratégica. Esto ayuda mucho a la parte práctica para todos ustedes, mi profe, que es la guía para tomar decisiones pedagógicas en la institución. Eh, Esto ayuda a que todos los datos que son aislados a los números hasta que se compartan, tienen que tener una verdad, un valor educativo de la estadística que no va a radicar en llenar reportes administrativos, sino también el poder de desbloquear cuando transforman información que sea más visual. Para eso, ¿qué va a generar? Va a generar algunas discusiones de fundamentos y promover que la interpretación colaborativa en un contexto real del colegio. Entonces, yo vuelvo y lo digo, el contexto real que va usted a enfrentarse en la prueba va a ser de la realidad pedagógica que uno vive. Ya no va a ser aislada a esa realidad. Para eso hay un ciclo que es muy importante que usted y yo tengamos en cuenta. Ese ciclo es un círculo. Los ciclos son circulares, pueden repetirse y en el orden que usted lo tome, en las manecillas del reloj o viceversa, van a funcionar. Y en el orden ¿Sí? que usted lo tome, en las Van manecillas a del reloj funcionar. o viceversa. Van a En las funcionar. manecillas del reloj o viceversa. Ya, listo. Quedó arreglado esa parte. Entonces, decidir, contextualizar, recolectar y transformar. Guarde esas 4 palabras. Decidir, contextualizar, recolectar y transformar. Son 4 palabras que yo utilizo en muchas de mis aulas y cuando daba pre-IFES me gustaba mucho estas 4 palabras. Primero, uno debe hacer una contextualización. Yo podría empezar el ciclo por ahí. Algunos lo empiezan con la recolección, que es recolectar la información. Otros pueden tomar su ciclo en decidir, que es orientarse a las estrategias que van a utilizar para medir esa misma. Ya, profe, no abra el micrófono porque le está haciendo playback. Entonces, otros hacen la transformación, cogen el contexto del caso y lo transforman y hacen la transformación pertinente. Esto de contextualizarse, guarda esto y grábeselo, yo lo he dicho, es hacerse la imaginación, es hacerse el video. Entonces, uno contextualiza a partir de que de la información que yo tenga, por ejemplo, cruzar los números con las variables cualitativas del entorno escolar, del entorno que me encuentre y de lo que yo quiera mostrar. Además de eso, después de yo contextualizar, yo puedo hacer la recolección, pero no puedo pasarme a la recolección de contextualizar a recolectar, sino debo pasar por una parte que se llama decidir. Yo debo decidir qué estrategias debo utilizar para llegar a una evidencia donde yo voy a tener una recolección de datos que va a estar bien organizada para una matriz clara. Y ahí sí vamos a transformar. Vamos a transformar todas esas evidencias para incorporarlo mediante unas líneas de medidas cualitativas o cuantitativas según el caso. Por acá, entonces, basado en esa información vienen los famosos casos. Por ejemplo, este se los voy a presentar un poco más abierto, más grande, donde el docente pues tiene una representación de una gráfica, bueno, de una tabla de información bimestral, en 3 bimestres, conformando esto un semestre, y tiene unos ciertos interacciones de algunos aportes. Este análisis ahorita lo vamos a ver bien, pero pues aquí se saca lo más importante. Dice que el docente Camilo Vargas de la Institución Educativa Normal Superior de Pasto recopiló la participación en actividades extracurriculares para fomentar el análisis de datos. Ya dice que observe la tabla. ¿Qué actividades tuvo el mejor desempeño general? Entonces usted debe mirar qué pasa en cada uno.
En ese orden de ideas, usted, sin ver lo que le voy a mostrar, ¿qué utilizaría para mejorar ese tipo de información? O sea, ¿cómo yo contextualizo esto? Entonces está el club de lectura, el taller de ciencia, el grupo de danzas. ¿Qué me ayudaría para yo tener una herramienta para utilizar acá? ¿Ustedes qué piensan, mis profes? ¿Qué utilizaría yo para analizar a partir de una herramienta? Recuerde que las herramientas ya se las medio dije o se las dije anteriormente. ¿Cuál herramienta utilizaría usted para analizar esa tabla? Es una pregunta que estoy haciendo abierta. Quien quiera responderla, lo puede hacer libremente. Abre su micrófono. Alguien no les dé pena, ni miedo, ni nada de eso, porque aquí es el espacio para que usted pueda salir de dudas o aclararlas o enseñarnos otra perspectiva. Todos tenemos perspectivas diferentes. Bueno, en el chat estoy mirando, dice diagrama de barras, Profe, un gráfico de porcentajes de círculo. un gráfico de circular. Listo, profe Jorge. El profesor Javier dice, yo creo que tiene una forma de plano cartesiano. Tiene forma de plano cartesiano. Yo le cojo la caña más o menos no me gusta decirlo, pero tiene una forma. ¿Por qué? Tiene una forma de datos cualitativos y cuantitativos. Yo lo acabé de decir anteriormente, plano cartesiano. Pero hay una gráfica, o sea, hay una herramienta que nos va a ayudar mucho mejor. Hay una que nos va a ayudar. ¿Qué es lo que se está midiendo bimestre a bimestre en esta tabla? Analicemos algo. Esto es lo que queremos que analicemos acá. Ustedes tienen aquí algo que deben aclarar, que es un bimestre y están viendo unos comportamientos. Mire que el club de lectura tenía 24, 30, 28. Subió, bajó y toda esa cuestión. Hay una herramienta que es muy utilizada y que nosotros utilizamos y que usted, si va a ser directivo docente, usted va a aspirar y se va a pasar ese concurso, usted va a utilizar esta porque esta le va a ayudar, que es la gráfica de líneas. Esa nos va a dar cuándo asciende o desciende los mismos datos, que es lo que nos va a ayudar. Entonces, eso pues yo lo voy haciendo en la medida del ejercicio práctico. Ahora, observemos lo siguiente. Mire que es un plano cartesiano. Tiene una entrada de parte vertical que es Y, viene la parte cuantitativa y en la parte vertical, que es en X, viene la parte cuantitativa, pero viene su análisis puntual. ¿Se pueden hacer gráficas? Claro que sí, pero las gráficas nos tocaría hacer gráficas de barras comparativas, tocaría hacer 3 y no me va a dar tantas pistas al comportamiento. ¿De cuál? Si creció, decreció, si ascendió o descendió, que es los famosos picos y caídas, el crecimiento y el ascenso progresivo. Mire que esa información nosotros nos va a dar mucha claridad. Eso quiere decir que ese tipo de información yo lo puedo hacer con una gráfica de líneas. La información acá la escogieron de 5 en 5. El primer dato que eran 15 es el más pequeño, el más grande es 30, por esa razón se tomó esa gráfica hasta 30. Se van poniendo como un plano cartesiano, una coordenada, que es una coordenada. Las coordenadas son aquellas que tienen dos entradas, X y que eso nos va a ayudar mucho. Bueno, listo, el profe Javier, aquí es que estoy leyendo comentarios. Dijo, eso era lo que yo más o menos quería decirle. Y ese ayuda mucho. Bien, entonces, dicho toda esta cuestión, entonces esto nos va a ayudar mucho al tipo de interpretación. Ahora, para usted que mejore la parte práctica para la contestación numérica, entonces los porcentajes son representativos y la participación son acumulativa. Entonces, cuando vienen porcentajes representativos, transforman los datos absolutos. Absoluto quiere decir cuántos profesores hay en la sala. 30, 40, 20, 10. ¿Cuántos son de matemáticas? ¿Cuántos de español? ¿Cuántos? Eso se llama absoluta, frecuencia absoluta. Es el dato que yo tengo a partir de lo que ya tengo en un conjunto de datos. Entonces, ahí viene la frecuencia absoluta, que eso nos va a representar en los porcentajes.
que cada valor se divide en el valor y en el total del conjunto de datos, se divide y se multiplica por 100, que eso lo hemos venido haciendo. Cuando es una participación acumulada, o sea, vienen este símbolo que se lo voy a representar, no falta que salgan símbolos, es sumatoria, esto se llama sumatoria, quiere decir que es una máquina, usted le echa cositas y va sumando, va sumando, va sumando. Y entonces para eso vienen los impactos de las actividades de la suma de valores para sacar porcentajes. Entonces ahí aparecen en algunos casos el famoso promedio, que en otros términos estadísticos se llama media. Entonces esta actividad tiene 3 bimestres para determinar cuál tuvo el mayor participación en el periodo completo. Eso es una situación. Este lo vamos a trabajar, ahorita trabajamos bien. Vamos con un caso 2, que es el de monitoreo de la asistencia semestral. Ya semestral, viene cada 6 meses. El docente Manuel Cárdenas, de la Institución Educativa Ciudadela de la Educación del Sur de Neiva, busca que revisar la evolución de la asistencia estudiantil en el primer semestre. El reto aquí es buscar crecimiento infinito, sino identificar la estabilidad. Vienen unos datos y esto de acá se llama una tablita una tabla de datos con una variable en meses y unos porcentajes. Entonces, aquí podríamos decir claramente que podemos utilizar la misma plano cartesiano, gráfica de puntos, si uno lo quiere, y analizar algunos choques. Esta gráfica que les voy a presentar no es muy utilizada, pero pueden aparecer, que son las crestas, como estuviéramos trabajando con ondas, que son los comportamientos cuando sube y cuando baja. Entonces, este diagnóstico nos va en unos comportamientos que son oscilantes, o sea, que tienen unos crecimientos, pero aparecen los puntos y las líneas. Esto de acá no es común, esto no es que se tenga que utilizar, pero los datos sí me dan unas indicaciones donde yo puedo hacer unas apreciaciones y poder resolver a lo mismo. Ahora, esto nos puede llevar a que hayan unos análisis de las tendencias que un punto clave para esto y la herramienta que usted puede utilizar son las gráficas de línea, ¿sí? Si una tendencia se ve con claridad en forma ascendente, entonces vamos punteando y vamos haciendo gráficas de línea. Para este valor agregado, pues cuando se hace un cruce numérico con un contexto escolar, se debe tener en cuenta que la herramienta debe salir a partir de lo que yo tengo, que es la tabla, y ahí se hacen las observaciones cualitativas, que viene el enfoque que usted va a llevar a lo pedagógico. Tenga muy en cuenta eso para poder diagnosticar qué reacciones tienen los datos y a partir de eso usted puede ver en el término y en el léxico matemático la tendencia progresiva. Entonces hay dos comparaciones. Una es la tendencia progresiva, que son líneas y puntos. Y la otra, que es la tendencia oscilante, es la que es los comportamientos de picos y caídas, cambio en el progresivo, pendientes positivas o negativas, y son constantes. Entonces en la lectura aumenta el tiempo, se ven cómo suben los datos progresivamente. Estos datos se ven mucho en todo lo que tiene que ver con el análisis por ejemplo, usted publica algo y ahí sale la estadística, ahí se ve cuánto sube, cuánto baja. Esta tendencia de la oscilante, pues eh, tiene que verse con cuándo sube y cuándo baja, no se sostiene. Y pues las acciones pedagógicas para cada una de estas interpretaciones, pues que en la progresiva uno debe identificar las buenas prácticas en el ejercicio que impulsa a la retención y no a la deserción. Y en el oscilante es cómo se van a incorporar las variables cualitativas para investigar qué está causando la inestabilidad o el factor indicado del mismo. En este propósito, la intención es que usted pueda generar discusiones fundamentadas, basadas en la visualización, no en suposiciones.
promueve la interpretación colaborativa que conecta que las curvas y los algoritmos y basado en cosas matemáticas como léxico y una orientación estratégica institucional que puede usted mirar cómo se puede utilizar. Entonces, tenga muy en cuenta cómo puede usted utilizar la información del mismo. Bien, esa es algo que quería hablarles a partir del simulacro que ya, bueno, el cuadernillo, excúsenme, el cuadernillo que ya les tengo para este momento que vamos a trabajar. Preguntas, dudas, inquietudes, háganmelo saber, por favor. ¿Ninguna? Ahora el micrófono, si tiene alguna, por favor. Bueno, profesor Javier, dígamelo pues. Yo voy a revisar el chat que me está diciendo. Ok, vamos a mirar. ¿Qué dice? Bueno, esa que tiene forma como de electrocardiogramas. ¿Me repite el nombre? Ah, eso se llama tendencia oscilatoria. Ya me estoy haciendo un poquito más cerca, profesor. Eso un poquito acá, aquí está todo bien. Bien, profe. Esas son gráficas poco usuales. No salen de esa forma, salen en tipo de ondas. Hacen movimientos oscilatorios. O sea, hacen crestas y valles. Le explico. Crestas quiere decir puntos altos, valles, puntos planos. Y ahí es donde se utiliza ese tipo. Pero la gráfica que más se está utilizando es de tipo lineal con puntuales. ¿Listo? Entonces, espere que me dicen que se escucha muy bajo. Vamos a subirle por acá todo. No sé si estoy hablando muy pasito. Ya le subí. Listo, bien. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hace es que se pueda ver de esa forma. Bueno, vamos aquí a mirar el ejercicio práctico. Compartirlo. Compartir. Dame un momento, algún ajuste acá que. Ya. Y listo. Bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Estas preguntitas. Analizarlas muy bien en este tiempo que tenemos. Bueno, vamos a contestar estas preguntas basado en la información. Esta información nos dice lo siguiente, nos hace claridad que hay una frecuencia absoluta. Esa frecuencia absoluta pues nos va. Perdón, que es que me están diciendo. A ver, contestemos. Ok. Viendo ahí que es que no pueden ingresar algunos compañeros. Qué raro.
Compartir nuevo link. Bueno, entonces en la institución educativa que estamos hablando de la normal, dice que se quiere analizar con datos estadísticos los proyectos escolares, donde se hace un parte de preparación, donde se recopila información sobre la participación estudiantil en actividades extracurriculares durante los últimos 3 bimestres del año. Esta información está organizada en la siguiente tabla de frecuencia absoluta. Esta tabla pues tiene, cambiémosle como el colorcito, ¿cierto? Pongámosle otro, más claridad. Ahora sí, bien. Entonces, esta tablita lo que nos quiere mostrar es lo que sucede durante cada bimestre, de qué forma se puede hacer el análisis y la reflexión pedagógica en la forma institucional. El docente transforma esta información en una gráfica de línea donde destaca la evolución de la participación por actividad cada semestre. Luego invita a los otros docentes a interpretar los datos, buscando promover el uso didáctico de gráficas y tablas para fortalecer el razonamiento cuantitativo en las prácticas educativas, y este es el resultado. Este ejercicio sale de hacerlo en una gráfica en una Excel, ¿sí? Entonces, ese ejercicio práctico, pues, funciona a partir de la tabla. Con la tabla usted puede hacer esa interpretación del mismo. Cuando ya uno tiene esa interpretación, uno va y mira en el tipo de información que tiene ahí y uno puede hacer una inserción de gráficas. Pues si uno tiene un Excel, una cosa como esta, pues nos va a funcionar. Manualmente, no creo que se vaya a enfocar la comisión a que usted haga gráficas, sino que usted interprete qué usar luego de tal. Esta es la interpretación, esta es la gráfica. Aquí se encuentran por colorcitos, eso se puede arreglar. Para hacer este ejercicio, pues, hacer la tablita, la podemos pasar. Permítame, yo voy a hacer como compartir otra pantalla. Y yo le muestro cómo se puede hacer en un Excel, cómo lo puedo uno ilustrar. Está la tabla. Este ejercicio usted lo puede hacer, tiene sus tablitas, su información, y usted solo seleccionando, insertar gráficos recomendados, nos vamos con los puntuales, acá nos dice cómo va a salir, le damos a aceptar y nos sale una gráfica. Esa gráfica yo la puedo ampliar, dice unos colores, los colores nos ayudan bastante y nos dicen algunas tendencias. Si yo quiero saber algo, entonces yo puedo darle clic derecho, a ver, clic derecho, le vamos a agregar algunas etiquetas de datos y en esas etiquetas de datos yo puedo poner los valores. Mira que ahí aparecieron. Con eso tengo una claridad. De esa manera yo pues también construyo el material para que tenga una mejor información y claridad en la misma. Y ahí está. Se pueden dar, aparte de etiquetas, clic derecho, le puedo dar un formato, agregar líneas de tendencia, y en las líneas de tendencia yo puedo ver ciertos tipos de funciones. Está la exponencial, lineal, logarítmica, la polinómica. Y bueno, aquí hay unas, las más utilizadas, pero en este caso no necesitamos hacer nada de eso. Bien, dicho todo eso, entonces ya tengo una claridad de cómo se puede utilizar dicha tabla. Están aquí los valores, están expuestos, y la primera pregunta, la que usted va a responder, por favor, dice lo siguiente: ¿cuál interpretación refleja adecuadamente el comportamiento de participación en el taller de ciencias según el gráfico de líneas? Entonces, hay que mirar cómo está funcionando. Pero a ver, quiero ponerla un poquito, no, dejémosla grande para que usted la analice. Y voy a dejarles en el chat las preguntas de la primera pregunta, o para que usted tenga en cuenta y tenga, permítame un momento.
¿Cuál es la interpretación? Esto. Entonces, la primera es inferir, que sería la letra A. Voy a dejarlo como 1, 2 y 3. Ya sabe que la 1 es la A, la 2 es la B y la 3 es la C. Porque me lo envió así. Bien, ahí está la primera pregunta en el chat para que lo pueda contestar. Voy a dejar la gráfica. La voy a dejar un poquito más grande. Aunque voy a dejar esta imagen para que miren la gráfica y la tabla. 2 minuticos para que contestemos, me dejan la respuesta ahí en el chat y hacemos la socialización e interpretación y aportes que usted puede hacer. Ok. Se inclinan por la letra C la mayoría y van respondiendo. Se van inclinando por la C. Vamos a mirar. Entonces, vamos a leer la primera. Ok. ¿Alguien quiere hacer la explicación según desde su perspectiva para tener? Por hágamelo saber. Sí, hágamelo saber. Profe, lo que pasa es que en el gráfico de línea se ve una tendencia ahí en aumento en el taller de ciencia, porque, claro que el grupo del alta lo tiene, pero ahí nos están haciendo una pregunta desde el taller de ciencia. Ahí se ve que hubo un aumento progresivo. Ajá. Ok. Y la pregunta es a partir de qué? De la progresión, ¿cierto? Dicen que se puede hacer a partir del gráfico de líneas que podemos interpretar del taller de ciencias y que cuál es la apreciación, ¿cierto? Dice la primera, inferir que la participación disminuye progresivamente por lo que el gráfico muestra una línea descendente a lo largo del tiempo observado. Vamos a mirar de qué color está acá, entonces, el taller de ciencia está de colorcito naranja y tiene una tendencia a la creciente, ¿no? A ascender. Entonces, tiene una progresión. Dice, entonces la primera podemos descartar. Entonces, la B. Analizar que en el segundo bimestre, perdón, el taller presentó su valor más alto, mostrado luego una ligera caída en el tercero. Y en el taller dice que no pasó eso. Entonces ahí hay una aberración. Entonces reconocer que hubo aumento constante de participación, siendo el taller de ciencia el que más creció entre los 3 bimestres registrados. Muy bien. Y la respuesta correcta es sí, la C.
muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Voy a copiárselas en el chat. Y vamos ahí. Listo. Bien. Ya sabemos que 1, 2, 3 es ABC. Listo. Ahí está la pregunta. Dice ahora, ¿qué acciones representan una transformación válida de los datos en porcentajes respecto al total de cada bimestre? ¿Qué acción representa una transformación válida de los datos en porcentajes respecto al total de cada bimestre? Bueno, el orden que están preguntando es cómo usted haría y qué haría en ese ejercicio. Bueno, contestémosla. Ok, ya pongo los gráficos. Aunque analicemos la pregunta. Sí, analicemos. Dice de qué forma, analice la pregunta. Dice, ¿qué acción representa una transformación válida de los datos en porcentajes respecto al total de cada bimestre? Entonces, ahí hay que mirar bien eso. Lean muy bien qué debe hacer. Ok, se están inclinando por la B. La profe Pilar dijo que la C y la profe Teresa dijo la C. Ok, muy bien. Vamos a mirar qué es lo que hay que hacer y cómo sale. Entonces, dicen que debemos representar en porcentajes. Entonces dice la primera parte, restar el valor menor al mayor dentro del mismo bimestre, dividirlo por el número total de actividades participantes en el ciclo. La B dice sumar las frecuencias por actividades y dividir entre 3. Luego compararlo con cada bimestre para establecer proporciones equivalentes. Y la C dice dividir cada valor entre el total de estudiantes del bimestre correspondiente, luego multiplicarlo por 100 para obtener porcentajes representativos. Muy bien, vamos a mirar si leyéndolo un poco más despacio funcionó. Oh, ok, ya aquí algunos ya como que, espere que ya la cogieron, la C, muy bien, ajá. Entonces, recuerde que la forma de sacar porcentajes es coger, como es por bimestres, antes esto va a coger cada bimestre, cada uno de ellos se va a sumar, hay que sumarlos, hacer la sumatoria de ellas. Vamos aquí a insertar. Uy, no me dejo hacer una ecuación. A ver.
No lo hagamos así. Bueno, lo voy a decir charladito, a ver si me coge la caña. Sumamos cada uno, ¿sí? Entonces, miremos el tercero. Esos son los más pequeñitos, 15, 35, 57. Entonces ese sería 57. Para ese bimestre, del grupo de danzas, se tuvieron 57. Ese 57 debemos dividirlo en el número total. El número total de esta parte. Póngale cuidado. Al bimestre de grupo de danza, solo vamos a hacer ese. Vamos a coger cada frecuencia absoluta. Cada frecuencia absoluta quiere decir cuántos en el 1, cuántos en el 2, cuántos en el 3. Entonces, para la primera parte sería 12 dividido, vamos a dividirlo en 57. Ese valor que nos va a dar ahí, valor que nos dé ahí, 15, profe. pertinente. En el primero son 15. Oh, excúseme, si yo no sé por qué metí 12. Excúseme. 15. Y ese valor lo vamos a dividir. Al dividirlo, toca hacer la división en ese momento, utilizar los cálculos. Eso sería, va a dar 0, miramos aquí, 0. Bueno, si es 15, el 15 no está en la tabla del 57, entonces le agregamos un 0 al 15, ya 151 en 50 en 57, y eso nos va como total a 0, como unos 25, 27, 26 más o menos. No sé muy bien cuánto pongámosle eso. Y este valor que tenemos ahí lo tenemos que multiplicar por 100. Al multiplicarlo por 100, si da eso, nos daría que es el 26. Truco, hay un truco muy bueno. Como esto tiene dos ceros, tengo un cero acá, lo puedo cancelar y correr la comita. Como tengo dos ceros, ese es otro. Hay dos ceros, entonces lo puedo correr hacia la parte derecha las veces de ceros que hay. ¿Cuántos hay? Dos. Los ceros a la izquierda no sirven. Entonces, se puede hacer de esa forma. Si no lo hacemos más fácil, multiplicamos común y corriente. Se supone que este sería el porcentaje para dicho valor de ese bimestre del primer bimestre de danzas, del grupo de danzas. Y así sucesivamente vamos a hacerlo con cada uno. Entonces la pregunta aquí no era cómo lo va a resolver, sino cómo usted se sacan los porcentajes. Mire que la pregunta era cómo se sacan. Entonces primero, dividir cada valor entre el total de estudiantes del bimestre, ya lo sacamos correspondiente. Luego lo vamos a multiplicar, pero de haber que dividir, haber dividido. Entonces, luego de dividir, multiplicamos por 100 para obtener los porcentajes correspondientes. Espero me hayan entendido. Vamos a hacer la pregunta número 3. Profe, qué pena. Buenas noches, Primero, profe. No le entendí, la verdad, no le entendí pues, esa forma de sacar porcentaje. no, lo hace de No, otra forma, pues profe. tengo claro pues que porcentaje lo sacamos sumando lo que tenemos y Sí. lo dividimos en la misma cantidad. Sí, póngale cuidado, profe. Como es una tabla que tiene unas entradas por bimestre, en este caso, ¿cierto? Entonces, en este primer bimestre vamos a hacer el del taller de lectura. Vamos a sumar todo. Sumemos todo. Entonces, serían 82. 54 más 28 le da. ¿Cuánto? 82. 82 es el total. Listo. Ese es el total para el bimestre, ¿cierto? Para cada frecuencia el total de bimestre, y en este caso son 3, sería el total del semestre realmente, pero por bimestre tiene una cantidad que se llama frecuencia absoluta. Para el primero es 24. Ese lo debemos dividir. Espere, yo voy a hacer esto más elegante. Vamos a insertar, vamos a darle aquí en ecuaciones, vamos aquí a ponerle porcentajes, vamos a escribirlo. Aquí sería la primera, dice que es 24. Y lo vamos a dividir en 82, que es el total. Ese resultado que nos va a dar ahí, lo tengo que dividir. Entonces, al dividirlo,
debo hacer mi tabla común y corriente. Tengo una dificultad con este Word que no me deja insertar. Ah, ok, ya le entendí, profe. O sea, que lo que no nos están preguntando como tal el porcentaje total de los 3 bimestres, sin el porcentaje por cada bimestre. O sea, Sí, a eso es lo que nos aquí, va la pregunta. sí, esta pregunta nos está pidiendo que debemos, hay que ponerle un sentido en la parte de qué porcentaje, qué cantidad de datos tengo. Entonces, la cantidad de manera horizontal es una para un bimestre, que es para los bimestres de lectura. Para el taller de ciencia es otro valor de población y otro total, ¿sí? Sí, Cuando porque me... pues si yo saco perdón, profe, el porcentaje Sí, total de club de lectura, o sea, ajá, sumando los que me darían los 82 y dividiendo en los 3, pues me daría 27,9 el porcentaje, ¿sí? Pero para entonces, como esa, es ajá, para este club de lectura como ujú, total, sí. ¿sí? Pero entonces es como sacando se me olvidó el nombre, como, ay, no tenía, como, ay, El se me valor por olvidó. bimestre, el porcentaje por bimestre. Sí, sí, algo así, eso se me fue el Mire nombre que en estadística. eso que me está tratando de explicarnos, profe, de aclararnos y de mostrarnos, si usted hace por cada bimestre, al sumar todos, pues se supone que debe darnos un porcentaje para el club de lectura. Para el taller de ciencia debe haber otro porcentaje y para el grupo de danza debe haber otro porcentaje. Se debe entender que aquí de manera vertical debe haber un número de población, un número de población, número de población, pero pues son estudiantes. La pregunta aquí es sacar los porcentajes, ¿sí? No sé si quedó claro, no sé los profes de alguien más. Exacto, sí, profe Javier. Una cosa son porcentajes y otra es promedios. Recuerde que los promedios se sacan sumando todos y dividiendo en el número de datos, ¿sí? Entonces, si en el ejercicio nos dijera, si en el ejercicio nos dijera saque el promedio o qué promedio tiene cada bimestre, uno haría eso. Ahora hay que mirar si nos van a preguntar el número de población y regularmente en el enunciado dice cuántos estudiantes fueron. La otra pregunta de la profe Cari, la pregunta, ¿cuál es el proceso para llegar al porcentaje? Para llegar al porcentaje es cuando me piden el análisis gráfico de cada situación. Me explico. Que queremos saber puntualmente en el bimestre de lectura, cuántos en porcentaje o cuánta población estuvo allí, ¿sí? Cuántos se inscribieron o cuántos fueron a ese lugar del taller o esa estrategia que el profesor quería hacer. Esa es una forma de analizar e interpretar al llegar a porcentajes. Espero pues esté contestando lo más claro posible. A la pregunta número 3, no sé si haya más preguntas porque esto de porcentajes es coco en estos tipos de pruebas. Y siempre hay preguntas de porcentajes, de análisis del mismo y cómo llego allá, que es una de las preguntas que hizo la profe Cari, que está muy bien dicha porque pues eh, uno cómo sabe en qué momento hay que sacar porcentajes. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien quiere hacerla, de una. Ok, listo, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, la interpretación es cómo llegar a sacar porcentajes. Ok, ya le entendí. Muy bien, muy bien. Listo. Vamos con la pregunta número 3. Dice, ¿cuál es la acción? ¿Cuál acción facilita una lectura precisa de los valores? Ojo con eso, lectura precisa de los valores representados por el grupo de danza en el gráfico de líneas. Dice la primera identificar, bueno, no se los voy a leer para que la lean, hagan el ejercicio de lectura, que ustedes lo lean. Pronto yo hable muy rápido, muy lento, me trabe, cosas como esas. Usted haga el ejercicio, léalo porque pues eh, tenemos que leer, hay que leer. Entonces hágalo 2 minuticos y vayan contestando. 1, 2, 3.
Recuerde que es A, B y C y está en el orden. De todas maneras, yo estoy mostrando la pantalla. Profe, Ya voy a proyectar la gráfica. a mí me parece la pregunta 1. No sé. Sí, ya la estoy poniendo. Permítame un momento que iba a hacer el ejercicio ahí. Acá está la pregunta. En el chat ya lo había puesto, pero ahí la dejo. Y permítame, voy a bajarle la gráfica. Para bajar la gráfica. Aquí en el Word eso volvemos. Rayamos este Word. Permítame ponerse la capa que me quede la pregunta y lo que le están preguntando acerca de lo que está pasando con el grupo de danzas según el gráfico de líneas. Según el gráfico de líneas. Listo, mis profes. Profe Javier, la de danzas es la última línea. Escúcheme, profe, no le había revisado el chat. Creo que ya le respondieron. Grupo de danzas. Dice que es de color como un rosadito. La última. Bueno, dice que la primera pregunta, la A, dice que identificar la línea que tiene una pendiente negativa, lo cual representa una disminución paulatina en cada uno de los bimestres. Estoy leyendo para mí. Observar cómo la curva asciende progresivamente, reflejando aumento en la participación durante cada bimestre del año escolar. Dice estimar visualmente los puntos representados sin necesidad de revisar frecuencias exactas, porque lo importante es la forma de la curva. Ok. Vamos a mirar por acá las respuestas. La B, la B, la B, la B, la B, la B. ¿Alguien dijo la C? No, todos la B. Vamos a mirar. La A dice identificar que la niña tiene una pendiente negativa, falso. Tiene algo que va ascendiendo. Dice acá, el verbo es observar, no es identificar ni estimar, es observar. Ya digamos que por ahí empezamos, eso nos puede servir, que el término, el verbo de observar. La curva asciende progresivamente, reflejando aumento en participación durante el bimestre del año escolar. Y esa es la respuesta. Correcto, esa es la respuesta. Vamos con la pregunta número 4. Número 4. Se las voy a dejar en el chat. Mientras se las voy poniendo, vamos bien por ahí. La B, muy bien, los que están terminando de contestar. Y se fue. Pregunta número 4. Dice, las siguientes acciones reflejan una acción adecuada de la participación total acumulada por actividad. ¿Cuál de las siguientes acciones refleja un análisis adecuado de la participación total acumulada por actividad? Ojo, pilas con esta pregunta. Tiene que ver con la 2. No están aisladas, pero ojo con la respuesta. Léanlo muy bien, mis profes.
Bueno, me gusta esto que dicen que la B y la C va a interpretación. Vamos a mirar. ¿Qué dice acá? ¿Cuál de las siguientes acciones refleja un análisis adecuado de la participación total acumulada por actividad? Vamos a mirar la primera, restar el menor valor del tercer bimestre frente al mayor del primero para observar el crecimiento o disminución de la participación. No tiene nada que ver porque nos quieren es mirar cuál es la acción pertinente, no vamos a restar. Entonces dice acá, sumar los valores de cada actividad en los 3 bimestres para determinar cuál tuvo el mayor participación en el periodo completo. Suena bien. Dice lo siguiente, dividir cada valor entre el número total de actividades para obtener el promedio acumulado para cada actividad escolar. Mire que en la C se están equivocando y se lo voy a decir que la respuesta es la B. ¿Por qué en la C se están equivocando? Porque dice que dividir cada valor entre el valor total de actividades para obtener el ¿qué? Promedio acumulado. Y la pregunta es, ¿cuál es la participación total acumulada por actividad? O sea, por cada uno de ellos. Y las es muy sencillo, eso lo acabamos de hacer aquí en la anterior, que era sumar por cada bimestre. Bueno, los 3 bimestres. Púsenme ahí, son los 3 bimestres. Entonces la respuesta es la B, para que tengamos en cuenta que la C lo que me hace es hablar de promedios y no nos están pidiendo el promedio. Ojo con eso. Listo, muy bien. Vamos con la pregunta número 5 y última de esta primera situación. Vamos con la pregunta número 5. Number 5. Era más sencillo de lo que pensaba. Sí. Ojo con la interpretación de las preguntas, de lo que nos están preguntando. Pregunta número 5. ¿Qué estrategia podría adoptar el docente para favorecer el análisis colectivo de estos durante la jornada institucional? Eso es de orden pedagógico. Usted debe contestar eso muy bien. Aquí es orden pedagógico. Es para que lo contesten. 2 minuticos. Excúseme un momentico. Voy a hacer una cosa. Listo. Bien. Pregunta número 5. Responden que la C. Bueno. Mostrar únicamente los datos del tercer bimestre y preguntar al grupo cuál creen que fueron la evolución general durante el año. Hay que mostrar todo. Compartir verbalmente los resultados nos sirve, presentar gráficamente la tabla y promover la interpretación colaborativa de tendencias con relación al contexto institucional observado. Muy bien, sí es la C. Muy bien. Se descarta la A porque hablar únicamente. La B porque no es porque hable de los docentes, imagínense en algo de esa forma. No hay una interpretación.
Muy bien, profe Aracelis. Esa es muy buena esa apreciación. Bueno, vamos con la siguiente. Vamos con nuestro segundo y último caso. Vamos por acá. Y, ok, acá. Les voy a dejar de tareita o de trabajos de esta semana un quizzes. Les voy a dejar un quizzes. O un simulacro o algo en línea para que lo respondan y hagan la parte práctica, ¿sí? Ese lo vamos a dejar para habilitarlo de tal manera que lo realicen en la semana y el próximo encuentro lo podamos hacer un par de ajustes de interpretación, de inferencias y pues algunas cosas que nos ayuden a mejorar todo. Sí, voy a dejarlo es en simulacro, me parece que es mucho mejor. Y va de este tema. Solo interpretación de datos, gráficas y eso, y se los voy a dejar, se los dejaré habilitado durante un tiempo. Tiene que ser juicioso, profe. Tiene que ser juiciosos esta semana, los 2, 3 días que tenga para realizarlo. Bueno, vamos a hacer caso número 2, de las 6 a las 10. El docente Manuel Cárdenas de la institución educativa Ciudadela Educativa Sur de Neiva o Pepito Pérez del colegio que sea, implementa una estrategia de análisis estadístico con sus colegas para revisar la evolución de la asistencia estudiantil durante el primer semestre del año. Como insumo institucional organiza los datos mensuales en la siguiente tabla. Está la tabla, asistencias, febrero, marzo, abril, mayo. Posteriormente transforma la tabla en una gráfica de líneas, buscando visualizar la fluctuación de la asistencia a lo largo de los meses durante una jornada pedagógica. Propone a sus compañeros analizar las representaciones y elaborar conclusiones que puedan sustentar decisiones institucionales orientadas al mejoramiento de la permanencia escolar. Se espera que los docentes identifiquen características claves en los formatos presentados. Esta es la gráfica que se realizó de porcentajes y de manera cualitativa por meses. Acá se vienen los datos, uno podría analizarlos y decidir la forma de interpretación a partir de 2 entradas, una cualitativa y una cuantitativa. Porcentajes que nos marcan acá es del 87 el más bajo y el 93 el más alto. Además de eso, pues es de asistencia. Entonces, esto es un informe que de pronto está saliendo un coordinador en el ejercicio. Bueno, pregunta número 6. Voy a dejárselas en el chat para que hagan. Y ahí es donde se raja más de uno y hay que ponerle todo el power. Sin descuidar la otra parte, ¿no? No podemos tampoco caer en ese juego. Que ese es también uno de los factores que se malinterpretan. Y ya la voy a poner la gráfica. Excúseme un momentico. Y aquí se ve. Dice, ¿cuál interpretación representa una lectura adecuada del comportamiento mensual según el gráfico de líneas? Este gráfico de líneas se puede analizar bien. ¿Por qué? Porque está ahí. Es una información y la herramienta. Además, es la herramienta utilizada en el caso de asistencia y de forma analítica para este tipo de información. Entonces, funciona muy bien. Dejen su respuesta ahí entonces.
Profe, no se ve las respuestas, la C. La C no la ve, profe. Ya la pongo. Ay, perdón. Ahí está. Excúseme que la dejé solamente en la gráfica. Ahora creo que se ve muy pequeña. Tengo la normal. Aquí está la C. La Indicar señal que la cae. asistencia fue estable en todos los meses con pequeñas variaciones que no alteraron el comportamiento general del semestre. La B dice observar que el mes con menor asistencia fue marzo y el más alto fue abril, destacando una variación cercana a 6 puntos porcentuales. Y la D dice estimar que mayo fue el mes con mayor inasistencia, sin diferencias significativas respecto a los demás meses representados en la tabla. Por acá que la B, todos están diciendo que la B. Y vamos a mirar, estimar que mayo fue el mes con mayor inasistencia. Mayo, vamos a irnos a la tabla, mayo, no fue así, mayo no es la esta, la que tenga mayor inasistencia, descartado. Observamos que el mes con menor inasistencia fue marzo, no fue el de menor inasistencia. Ah, sí, correcto, sí, tiene razón, según la gráfica, sí fue. Además, aquí está, marzo es el más bajito, según la gráfica. Y el más alto fue abril. Abril, sí, correcto. Y tienen una diferencia de 6 puntos porcentuales, es correcto. Entonces la interpretación de la gráfica está bien. Vamos a indicar que la asistencia fue estable en todos los meses, eso es falso. Entonces la respuesta es la B. Muy bien, muy bien, vamos bien. Vamos bien por ese lado. Vamos con la pregunta número 7. Dice, ¿cuáles de las siguientes acciones? La número 7. ¿Cuáles de las siguientes acciones refleja mejor el análisis de la tendencia observada en el gráfico de la tendencia? Ojo con esa palabra, tendencia. Interpretar que la asistencia aumenta cada mes, lo cual indica un mejoramiento constante desde febrero hasta junio en toda la institución. Reconocer que la línea presenta un comportamiento oscilante, ojo con los términos, sin una tendencia clara ascendente ni descendente durante el periodo analizado. Y concluir que la línea representa una caída sostenida del porcentaje de asistencia, especialmente durante los meses de mayor carga académica. Deje su respuesta ahí. Pregunta número 7. La B. Correcto, sí, la B nos da el análisis a partir de lo anterior. Es algo de manera que es de sentido común y además el término comportamiento oscilante nos dan pistas que suben y bajan. Recuerde, crestas y valles. Esto es una cresta, esto es un valle, una cresta, un valle, una cresta. Y tienen forma de radiografía, dijo un profe por ahí. Listo, muy bien. Vamos bien por la pregunta número 8. Pregunta número 8. ¿Qué acciones pertinentes? Ya por acá voy a ponerla. La número 8. Hola. ¿Qué acciones permite transformar adecuadamente la información del gráfico de líneas en una tabla porcentual? Ojo con eso. Con valor agregado pedagógico. Qué buena pregunta. ¿Qué acción permite transformar adecuadamente la información del gráfico de líneas en una tabla porcentual con valor agregado pedagógico? Entonces dice lo siguiente.
Bueno, vamos a mirar qué respondieron. Pregunta número 8, la B. ¿Apareció una C? No, la B. La B, la B, la B y la B. Muy bien, vamos a mirar qué fue lo que pasó. Eliminar los nombres del mes, agrupar los porcentajes por pares y generar equivalencia. No, muy bien. Organizar los datos en columnas con mes. Bien. Porcentaje y observación cualitativas que expliquen, o sea, quedó bien clara la explicación. Por este lado, vertical lo cuantitativo y lo horizontal lo cualitativo. Muy bien, muy bien. La respuesta la ve, mis profes. Muy bien, muy bien. Aquí vamos subiendo el nivel, eso. Pueden haber preguntas muy lógicas, muy sencillas, pero no descartemos absolutamente nada. Todo nos sirve para mejorar. Vamos con la pregunta número 9. Pregunta número 9. Muy bien. ¿Qué lectura puede hacerse al comparar la tabla de datos con el gráfico de líneas elaborados por el docente? Lectura, interpretación de datos, se llama eso. Entonces, ¿qué podrías hacer? Es la respuesta correcta. Bueno, se puede concluir que abril fue el mes más positivo en términos de asistencia, lo cual observa claramente como el punto más alto de la gráfica. Lo estoy leyendo porque están contestando de una a la C y esa es la forma pedagógica, no intuitiva, sino analizando los gráficos y las... Muy bien, mis profes, muy bien. Vamos con la última pregunta. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Dirían por ahí, excelente, excelente. Pregunta número 10. Vamos con la pregunta número 10. ¿Qué dice? Pregunta número 10. Ok, se fue. ¿Qué propósito puede concluir el análisis de este tipo de representación en el contexto pedagógico institucional? La C y la A. Me gusta ya esto. Me gusta. Me gusta cuando se va así, diferimos de otras cosas. Generar discusiones fundamentadas que orienten estrategias institucionales para mejorar la asistencia basados en evidencias representadas gráficas. Lo leo rápido porque usted lo está leyendo. Estoy distrayendo. La B dice fortalecer la motivación docente mediante gráficos estéticos y llamativos que resalten la importancia de la permanencia escolar mensual. Y la B dice permitir que cada docente interprete libremente los datos diseñados por propuesta no sirve, eso hay que descartarlo, no, para eso se hace un análisis. La C, la A, la C, muy bien. Vamos a mirar qué pasa. La A dice generar discusiones fundamentadas que orienten estrategias institucionales para mejorar la asistencia basados en evidencias representadas gráficamente. Esa es la más objetiva. Pero vamos a mirar qué pasa con la C. Fortalecer la motivación docente mediante gráficos estéticos y llamativos. Esta es una pregunta de forma yo muy emocional. Yo haría eso. No, esa no nos sirve. Y la respuesta es la A, correctamente la A, porque hay que generar discusiones, esos espacios se deben hacer y para eso se hace un análisis del mismo. Hay que ser autocríticos. Muy bien, excelente. Bien, mis profes, por acá hemos llegado al final de esta. Perfecto. Esa apreciación me gustó, esa conclusión. No es que nos interese que sea bonito, sino generar una mejor asistencia. Genial. Muy bien, profe. Hemos acabado nuestra primera clase de las 8 que vamos a tener. Mentico. Y listo.